Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien y nos estén viendo desde sus hogares. Como les contaba, mi nombre es Pedro Leiva, director del Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Les quiero recordar que debido a la contingencia es que estamos viendo nuestro país, entonces lo estamos transmitiendo desde la plataforma Cisco Webex. También avisarles que para que todos aquí hayan asistido a esta jornada se les enviaría más tarde el video con la grabación de este conversatorio que estamos grabando ya. Por último, si tienen alguna duda, pueden escribirla por el chat y al final de la presentación podrán ser enviadas por nuestras panelistas. Ahora los quiero invitar a seguirnos en las redes sociales de UNegocio y del Observatorio de Género y Equidad a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, e interactuar con nosotros con el hashtag violencia de género. Además, les comento, para quienes están interesados en tomar un curso orientado a esta temática, que pueden contactar a nuestra ejecutiva Daniela Mandujano a su correo de mandujano@unegocios.cl. Y por otra parte, quienes estén interesados en capacitar al personal de su empresa en esta área, pueden escribir a corporativos@unegocios.cl y los contactaremos a la brevedad para diseñar un programa ajustado a sus medidas. Dicho esto, les doy la más cordial bienvenida a esta jornada organizada por el Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy los queremos invitar a que sean parte de un ciclo de 3 conversatorios que hemos denominado Hacia una comunidad de empresas en contra de la violencia de género. Hoy es nuestro primer conversatorio. ¿Cómo las empresas pueden prevenir la violencia de género en este periodo de aislamiento? En esta oportunidad contamos con 2 excelentes panelistas, nuestras docentes de Administración de Empresas, quienes nos van a explicar sobre las buenas prácticas organizacionales para prevenir, detectar, abordar la violencia de género que están experimentando muchas trabajadoras en Chile en el actual periodo de aislamiento social. Pero antes de comenzar, les quiero presentar a nuestras panelistas. Tenemos aquí a Carla Rojas, psicóloga, docente de negocios de nuestra facultad, directora académica del Diplomado de Gestión en Organizaciones con Enfoque de Género y coordinadora de Género e Inclusión de nuestro observatorio. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos, todas y todes a este conversatorio. Muy contenta de poder aportar con nuestros conocimientos en esta jornada. También tenemos a Tatiana Hernández, socióloga, magíster en ciencias políticas, asesora de género de la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer en el gobierno anterior y miembro del directorio de la Fundación Observatorio de Género y Equidad. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Parece que Tatiana está reiniciando Se su nos computador. cayó Tatiana. Un problema de conexión, pero está reiniciando. Así que partamos nosotros y se nos va a sumar Tatiana en unos minutitos. Bueno, primero que nada tengo que hacer una confesión, tengo que felicitar a Carla porque el semestre recién pasado obtuvo el premio a la mejor directora de diplomados de negocios y eso es un orgullo para nosotros. Y también que Tatiana obtuvo el premio a la mejor docente de los cursos de diplomado el semestre pasado. Así que estamos muy orgullosos con nuestras flamantes de docentes. Muchas Oye, gracias. cuéntanos un poco, Carla. Nosotros te presentamos como experta en el tema de perspectiva de género, en gestión con perspectiva de género. Cuéntanos un poco a qué te dedicas tú. Bueno, principalmente me dedico hace 10 años a la investigación en las barreras de la mujer en el mundo del trabajo, pero adicionalmente soy docente y académica de pregrado y posgrado en términos de diversidad cultural, sensibilización y cómo rompemos las barreras para la incorporación de la mujer en las distintas industrias, específicamente. Y como ahora ustedes saben, a cargo de la dirección académica del programa Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género, que lo que busca es formar a los profesionales de distintas áreas de la organización para que puedan tener el conocimiento en este enfoque y poder aplicar políticas de manera transversal en sus organizaciones. Excelente. Ahora, para ti siempre ha sido un tema importante el tema de la mujer y trabajo, ¿no es cierto? Trabajamos juntos en tu tesis en acoso sexual en mujer y minería, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, partimos desde el año más o menos 2010 hasta el 2012 en un tema gigante de investigación de prevención de las mujeres, prevención del daño a salud de las mujeres en el mundo laboral, que efectivamente pudimos demostrar que se ve afectado en el mundo del trabajo. Y cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado con el tema de la violencia de género? Tú eres de las principales, ¿cómo se llama?, protagonistas de la programación de este ciclo. ¿Qué ha pasado con la violencia de género estos días de Bueno, aislamiento social? es importante, bienvenida también Tatiana, que ahora se sumó ya, estamos ok, Sí, me asusté. estamos en línea ya. Bueno, es importante dar el contexto nacional e internacional por qué tenemos esta fuerte preocupación, bueno, con todas las expertas que trabajamos en temáticas de género, principalmente entendiendo que en situaciones de pandemia, las personas que más sufren estas consecuencias son las mujeres y las niñas. Sabemos que, según ONU Mujeres, el aumento de la violencia de género en estado de confinamiento puede aumentar hasta un 20%. Si nosotros recordamos la cifra que tenemos del año 2017, donde fallecieron 87.000 mujeres a nivel mundial en manos de sus parejas, es evidentemente que nos preocupa que este aumento sea un 20% más. Tenemos el ejemplo de Australia, que en las primeras semanas de confinamiento aumentaron en un 75% los llamados telefónicos a las denuncias por violencia de género. En Francia este aumento fue del 30%, en España en las primeras 2 semanas un 12,4% y en la página web aumentaron un 270% las preguntas de violencia. Y ya aterrizando acá en Chile, no estamos lejos de la realidad. Como lo comentaba la subsecretaria en algún minuto, hubo un aumento del 70% de los llamados de orientación de violencia de género. Entonces, entendemos que en este espacio de confinamiento, donde están las tensiones adicionales que normalmente se resguardan en la familia, esto se traduce en la reproducción de la violencia dentro del hogar, donde se gestiona o más bien se tensionan los roles que estaban tradicionalmente distribuidos en el hogar, al no tener a los niños en el colegio, los centros educacionales cerrados, adicionalmente, eso pone una doble y triple labor en las mujeres que están trabajando y esto va a generar más tensión en los roles y evidentemente más violencia que esa violencia recibida por las mujeres y niñas en este estado. Entonces, no es solamente un tema de que estamos más horas en la casa, entonces hay más probabilidad de que haya violencia de género, sino que se genera otra dinámica en la cual se puede producir esta violencia de género. Exactamente, la carga mental, la tensión que nos somete por una parte el miedo real, ¿no?, de una pandemia. Como ya sabemos, hay antecedentes que cuando fue la pandemia del ébola, también aumentó desde 2003 al 2016, aumentó considerablemente la violencia de género y tiene que ver con la tensión que ejerce esta situación, además de la probabilidad de la precariedad económica, el hacinamiento de las personas que viven en lugares con menores recursos, evidentemente exponen a las mujeres a más violencia física y sexual por el daño que se genera a las personas estando en confinamiento, pero adicionalmente la estructura patriarcal, que finalmente igual reproduce las esferas de poder dentro del hogar, que en este minuto va a tomar mayor aumento y mayor sensibilidad. Muchas gracias, Carla. Tatiana, cuéntanos un poco, así como le pedí a Carla que nos contara, a ti te presentamos como experta en equidad y género. Cuéntanos un poco de dónde viene esta experticidad y a qué te dedicas en general. Hola, yo, bueno, soy Tatiana Hernández, soy socióloga, hace más de, no sé, desde el año 2001 que trabajo en estos temas, y en violencia desde el año 2003, y violencia específicamente ligada al mundo de las empresas desde ese mismo año, haciendo investigación, generando políticas de igualdad para las políticas públicas, pero también para políticas, transversalizando políticas de igualdad en las empresas, en las organizaciones públicas y privadas. Estupendo. Oye, cuéntanos, ¿por qué las empresas tienen que hacerse cargo del tema de la violencia de género, sobre todo si es violencia intrafamiliar? Explícanos un poco, ¿por qué este es un tema? Estamos hablando de un tema que hace muchas décadas que ya las feministas, pero también no solo las feministas, sino que aquellas personas que buscan también una transformación
de este modelo donde existen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, han dicho de que este no es un tema privado, sino que es un tema de carácter público. De hecho, la legislación ha avanzado de tal forma que hemos logrado sostener de que estamos frente a un delito. Entonces ya eso tiene mucho más carácter de público en ese sentido. Y no solamente por eso, sino que también porque el impacto de la violencia hacia las mujeres no solamente tiene impactos psicosociales sobre la vida de ellas, sino que también sobre las familias, sobre las comunidades, desde el punto de vista de la conformación de redes, de las relaciones comunitarias que existen. También tiene un impacto no menor en las economías de los estados. O sea, cuando nos preguntamos cuánto invierte el Estado de Chile, por ejemplo, en violencia contra las mujeres, es altísimo el número de inversión, pero también cuánto pierden las economías producto de que las mujeres vivan esta problemática. Y finalmente las empresas, bueno, las empresas efectivamente también, el estudio que hicimos con la Corporación Domo en algún momento, un estudio cualitativo, daba cuenta de que probablemente no tiene tanto impacto el qué produzco, sino que el cómo produzco. Y en el cómo produzco hay importantes momentos donde el desborde de la violencia puede tener efectos sobre la producción. Y por otro lado, las empresas también están llamadas desde el mundo, desde una responsabilidad que les cabe con la salud de sus trabajadores y trabajadoras, por la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras, y también por un tema, ¿por qué no decirlo?, de imagen corporativa. O sea, una empresa que aborda estos temas es una empresa que le está diciendo al mundo, a una comunidad de empresas que están en este tema hace mucho rato, le está diciendo, yo me estoy haciendo cargo de un flagelo que puede llevar a la muerte de las mujeres. Es algo súper relevante. Entonces, claro, hay un tema, lo que planteas tú, Tatiana, es que hay un tema de corresponsabilidad de las empresas como actores sociales dentro de nuestro país. Pero a ver, pero también con este aumento que ha habido de las denuncias, Carla, tú que has tenido como contacto, tú que haces asesoría, estás haciendo asesorías directamente, me contabas tú, ¿por qué realmente las empresas tienen que involucrarse en esto a partir de este periodo de confinamiento social? Bueno, el rol que, como estábamos señalando anteriormente, Tatiana, también el rol social que tienen y el deber que tienen las organizaciones de no solo preocuparse de lo productivo, sino también de lo social dentro de la organización, hoy día desdibuja más las fronteras y las barreras de lo público y lo privado. O sea, hoy día es impensable tener una autoridad que ha tenido historial de violencia de género, así también es en las organizaciones. En el magíster de gestión de personas, los encargados de recursos humanos nos hacen ver la necesidad de formarse en esta área, porque cada día les llega más a ellos la denuncia directa de, por ejemplo, tú tienes un trabajador que es un violento o un agresivo que ha violentado a su familia o ha hecho un intento feminicidio a una víctima, y por lo tanto hoy día las familias de las víctimas buscan también que las empresas respondan en torno a qué posición van a tomar ellos y lo riesgoso que puede ser tener una persona con estas características también funcionando dentro de la organización con otras mujeres. Y esto que las empresas le han pedido, o sea, esto que se ha pedido, que trabajemos en casa, que desarrollemos, no sé si teletrabajo, pero que desarrollemos nuestras funciones desde casa, no borra, o sea, no hace como confuso la violencia de género que pueda experimentar la mujer en relación a sus condiciones de trabajo, porque si se está ella desempeñando en la casa y es violentada, ¿hay algo que pudiera complicar a las empresas al respecto? O sea, efectivamente existe la responsabilidad ética existente actualmente de los derechos fundamentales y también la atribución de las organizaciones a ser responsables por el bienestar físico y psíquico de las personas que en sus instituciones estén trabajando. Por lo tanto, el hecho de que estemos en espacio de confinamiento y que se exija a las mujeres que tengan que trabajar incluso al mismo ritmo que estaban trabajando anteriormente, todo eso las expone
a una situación psicológica y física de vulnerabilidad en los distintos roles. O sea, desde lo más básico, a que porque estar cocinando, cuidando a los hijos, puede quemarse algo que están cocinando, a la violencia típica que pueden estar recibiendo de sus parejas. Entonces, es una preocupación en términos de pensar que la tarea se puede lograr siempre que yo me preocupe de lo sociotécnico, la parte humana de mis trabajadoras y trabajadores, y también el logro de la tarea, pero la empresa tiene que tener un estado vigilante y un estado de sensibilización en este minuto al exigir que se cumpla la tarea desde el hogar. O sea, tenemos que preparar que este hogar esté en condiciones mínimas y básicas para poder estar realizando nuestra tarea de forma saludable. Interesante el tema, porque nosotros estamos pidiendo a las personas que vayan que trabajen desde sus casas para proteger su salud, que no se contagien con COVID-19, pero en sus casas también se exponen a otro tipo de riesgos que empiezan a rebotarle, ¿no es cierto?, a la empresa y a los profesionales de recursos humanos. Oye, Tatiana, cuéntame, estamos lanzando el día de hoy una guía práctica que desarrollaron en el Observatorio de Equidad de Género, ¿no? Que denominaron ustedes iniciativas de prevención y atención en violencias a mujeres como una guía práctica de apoyo para empresas crisis COVID-19. Cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa y de qué se trata esta guía? Mira, esta iniciativa, bueno, decir que el observatorio siempre hemos estado generando herramientas y metodologías que permitan a las organizaciones poder mirarse, no solamente a las organizaciones de mujeres, sino que también al Estado, a las empresas, y considerando que estábamos frente a un problema que no era menor, que nosotros sabíamos desde un principio de que las mujeres iban a necesitar ayuda, que iban a necesitar la urgencia de poder ir transformando ese espacio que, como tú bien has dicho, Pedro, que debiera ser un espacio de cuidado, el hogar debiera ser un espacio de cuidado. Hoy día, lamentablemente, ese espacio queda mayormente de manifiesto a propósito del confinamiento, de que puede ser un espacio riesgoso para las mujeres y para los niños y las niñas. Y ahí nosotros, bueno, dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, hagamos una guía que en realidad no es una super guía. La Carla me dice que yo siempre le bajo, como que bajo un poco el nivel de lo que yo hago, pero en realidad lo que quisimos hacer es poner como un instrumento muy práctico al servicio de quienes hoy día empujan la igualdad en las organizaciones o quienes están con el deseo de empezar a trabajar ciertos temas, pero este tema como un tema fundamental, el tema de prevenir la violencia y cómo atender la violencia cuando la violencia nos llega, ¿no? Por producto de una trabajadora o de un trabajador. Porque eso es lo interesante que tiene la guía. Nosotras, si bien es cierto, hablamos de violencia hacia las mujeres, también decimos qué pueden hacer, qué llamado pueden hacer las empresas para que los hombres también revisen su construcción sociocultural sobre qué se espera de las mujeres y de los hombres, sobre esta construcción tan masculina tóxica, ¿no? Masculina hegemónica, de cómo relacionarse en una relación de pareja. Nosotras ahí también damos ideas, iniciativas que podrían hacer las empresas con sus trabajadores. Ahora, lo otro que yo quisiera decir, antes de mostrar un poco algunas cosas interesantes que nos invita esta guía, es que esta preocupación no solamente debiera de instalarse en las empresas a propósito del confinamiento. Cuando nosotros entendemos que la violencia se sostiene sobre una ideología donde el hombre demuestra su potencialidad, su virilidad, por muchas prácticas, y una de las prácticas tiene que ver con el mundo del trabajo, es decir, cuando yo tengo un empleo y cuando me va bien, soy exitoso en el empleo, y nos vamos a enfrentar a una situación de desempleo no menor en este país. Entonces, el problema de la crisis de masculinidad que van a enfrentar los varones y esta sensación de poder restaurar esa virilidad perdida, esa potencialidad perdida, nos va a llevar muchos años. O sea, yo creo que por lo menos en 2 años más tenemos que estar muy pendientes, 1 año, 2 años, yo le estoy poniendo 2 años, pero 1 año más por lo menos tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre con nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras a propósito de la crisis económica que se nos viene, donde eso nos impacta a hombres y a mujeres,
pero desde la construcción más simbólica de quién es quién es el que produce, quién es el que lleva las plata a la casa y cómo eso es parte de mi construcción de masculinidad. Y que cuando yo no puedo demostrar potencialidad, virilidad, lo que hago es ajustar este desnivel de masculinidad, violentando a las mujeres, porque eso es lo que habla la Rita Segato a propósito de la ideología del macho, tengo que ocuparme mucho sobre eso. Y ahí nosotros como observatorio, bueno, generamos esta guía donde a las empresas lo que hacemos es decirles, mira, aquí tienen los argumentos por si tienes que negociar este tema, estos son los argumentos de por qué tienes que hacerte cargo de este tema, no solamente porque es un asunto público, sino que porque impacta en la economía, porque impacta en tu imagen y porque además lo potente que tienes es que vas a ser parte de una comunidad de empresas que están en este tema. Es una comunidad de empresas entonces que invierte en igualdad entre hombres y mujeres. Y después de... Tenemos contar que ahí tenemos en pantalla la imagen de la portada del ¿cómo se llama?, de la guía, y por el chat pueden encontrar el link para encontrarlo. También se los vamos a mandar por mail. Ahora, cuéntenos, esto para las dos, Tatiana, Carla, ¿qué prácticas se plantean en esta guía? Cuéntenos algunas rapidito, así como las más importantes. Me comentaban ustedes que era importante la sensibilización, la prevención, la intervención. Cuenten más o menos. Bueno, voy a darle el pase a Tati porque ella trabajó en la guía específicamente. Yo trabajo desde la sensibilización y otras cosas que puedo aportar, pero como ella elaboró la guía, me gustaría que ella diera los pasos más importantes y relevantes de que pudo redactar en la guía. Sí, básicamente lo que nosotras vimos desde el observatorio era que el primer paso es tomar conciencia, ¿no? Y cómo yo puedo invitar a mis trabajadores y trabajadoras a tomar conciencia. Y ahí, desde algo muy sencillo como generar campañas internas que busquen sensibilizar a los trabajadores y a las trabajadoras para poder prevenir la violencia hacia las mujeres. Estas campañas pueden ir desde correo electrónico, con un pie de página, con un pie de firma, perdón, donde se invite a ser parte activa de una sociedad que busca una vía libre de violencia hacia las mujeres, entrar en su intranet y compartir estudios, guías o frases sencillas que muestren el compromiso de la empresa con la erradicación del problema, generar talleres, charlas y cursos que permitan tomar conciencia. Ojo que estos talleres y charlas tampoco pueden ser hoy día que estamos con pobreza de tiempo, a propósito del teletrabajo, de los cuidados y todo, tampoco puede ser una carga más para los trabajadores y las trabajadoras. La idea de que la invitación sea positiva, de que nos guste estar trabajando sobre esto. Podemos formar a líderes y lideresas que promuevan la igualdad en la organización. Y cuando ya queremos pasar más allá de esas iniciativas, necesariamente tenemos que entrar a planificar, a generar una política, un compromiso que va más allá con el tema de que yo me comprometo a una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. Y el segundo paso, levantar política de igualdad y de no violencia, ¿no? Efectivamente. Y ahí nosotros un poco ayudamos a propósito de poner los lineamientos estratégicos que debiera tener este plan de acción, que lo mínimo que debiera considerar son los objetivos, las acciones que permiten cumplir estos objetivos, actividades responsables, porque siempre cuando se nos queda una actividad que es tan importante como esta, tenemos que tener claro por qué no funcionó. Y mientras más podamos tener control sobre las actividades que comprometen esto, es mucho mejor. Recursos humanos y económicos implicados sobre el tema, porque vamos a tener que negociar sobre otros temas que hoy día también son relevantes para las organizaciones. Y poner metas anuales y a largo plazo. Desde ese punto, Tati, como retomando lo que tú señalas desde recursos humanos, desde la experiencia lo más importante también es la formación como la primera línea que tomaría estas denuncias. Usualmente la gestión de personas, recursos humanos, los líderes, supervisores y supervisoras de cada organización son vitales para estar entrenados en esta área, porque es el primer canal que ellos podrían denunciar una situación así o quién podrían confiar. ¿Ya? Lo que antes uno en el grupo de trabajo le podría contar a la amiga, a la colega, en este minuto los supervisores, supervisoras
y también el área de gestión de personas son vitales para poder filtrar esta información y la formación de ellos, para poder derivar, como decía Tatiana, en un canal que sea más bien fluido y no poner una barrera ya en ese primer contacto. Exacto. Les tengo acá dos o tres preguntas. A ver, una que tenía que ver con la violencia de género inicialmente, estamos hablando. Una pregunta de Gonzalo. ¿Cómo se sale de una violencia de género cuando en cuarentena pareciera que el que maltrata se siente dueño de aquello? En mayúscula, ¿cómo se sale específicamente? La próxima conversatorio vamos a hablar cómo hacer, qué hacer frente a una denuncia, pero si nos puedes dar una idea así, Carla, inicial. Bueno, lo primordial es que no se sale. La experiencia dice que nos sacan de esas experiencias también. O sea, es muy difícil que la propia víctima, cuando ya está en el ciclo de la violencia, que sabemos que hay un acto violento, normalmente después viene el proceso de luna de miel o reconciliación, como le llaman, luego vienen los actos violentos, nuevamente es muy difícil que la persona cuando está en ese ciclo pueda tomar conciencia por sí sola de salir. Evidentemente ahí se requiere sacar a las personas de ese ciclo con ayuda no solamente psicológica, sino que en una dupla psicosocial muchas veces, y también la primera red de apoyo, ya sea familia, amigos, amistades, etcétera, son fundamentales para nunca dejar solo a la víctima. Recuerden que una de las primeras estrategias de los victimarios es aislar a la víctima de sus grupos o sus primeras redes de apoyo. Por lo tanto, los primeros pasos que a mí me dan sentido en poder sacar a las personas de estos ciclos tiene que ver con nunca abandonarlas, nunca dejarlas solas, estar en constante contacto con las víctimas y adicionalmente estar monitoreando constantemente cómo esa persona se encuentra. Desde la organización, a mí me parece que siempre desde recursos humanos nosotros sabemos por las licencias médicas o los permisos constantes de ciertas personas que algo no está bien, algo está ocurriendo y algo nos puede parecer una señal de alerta que debiésemos abordar. Eso como primer paso. Oye, acá tengo dos preguntas súper prácticas, así. ¿Y cómo debiese hacerse cargo el área de gestión de personas en el contexto del COVID-19 en lo inmediato, en este tema de violencia de género? Aquí agrega Marcelo Cataldo, me lo pregunto entendiendo la violencia de género que se genera las dinámicas de poder que se suscitan por la jerarquía, jefatura trabajador, y la falta de límites, horarios y responsabilidades que se dan al trabajar de forma remota. Entonces, ¿cómo debiese hacerse cargo el área de gestión de personas en el contexto del COVID en lo inmediato? Así, ¿qué cosas tú recomendarías, Tatiana, Carla, que hicieran las áreas de gestión de personas? Bueno, lo fundamental es partir comprendiendo que hoy día estamos enfrentando un tema que tiende a agudizar todas las problemáticas de las cuales nosotros hemos hablado por muchas décadas. O sea, se agudiza la división sexual del trabajo, es decir, se agudiza este doble rol que cumplimos en general las mujeres, se agudiza la dinámica de violencia que existe al interior de las organizaciones, y ahí, como decía la Carlita, la Carla partió hablando de eso, ¿no? Partió diciendo de que tenemos que hacernos, las empresas tienen que hacerse corresponsables y tienen que mirar cómo están organizando el tiempo, cómo están organizando el trabajo, entender de que hoy día es muy difícil pensar que los trabajadores y las trabajadoras están en 100% ocupándose durante el espacio laboral, están ocupándose de producir, única y exclusivamente producir, porque hoy día es muy difuso, ¿no? Esta división de lo público y lo privado, de lo productivo y lo reproductivo, es mucho más difuso de lo que pensábamos, y hoy día las mujeres están con la doble presencia que me imagino yo que muchos de los que trabajan en política de recursos humanos la conocen bien, a propósito de los riesgos psicosociales, pero ahí están, ahí está. No hemos visto cómo las mujeres hoy día, mientras le están dando la comida al hijo, están en reuniones de trabajo. Y eso también ocurre con la violencia. Entonces tenemos que hacernos cargo de generar, lo mínimo que ponemos nosotros en atención en este guía son campañas de sensibilización, es decir, llamados de atención que digan que esto no es aceptable, que pongan en común de qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia hacia las mujeres, de que pongan en valor que las mujeres que viven violencia son mujeres sanas, son mujeres con capacidades.
a pesar de que la violencia busca quitarles autonomía sobre el absoluto control que intenta tener el agresor sobre las mujeres, estamos hablando de mujeres que siguen tomando decisiones, aunque las cuestionemos, pero siguen tomando decisiones en torno a contextos, en torno a alternativas que tienen. Y lamentablemente no tienen las mejores alternativas desde el Estado, y las empresas pueden hacer mucho en general ese tipo de alternativas. ¿Qué puedo hacer yo como empresa si tengo a una trabajadora? Además de que yo les decía esto más general, que es la campaña, yo perfectamente puedo tener una iniciativa que implique sacarla del lugar, como dice la Carla, darle la alternativa a ella de tomar la decisión de poder salir de ese lugar. Yo creo que eso podría ser una súper alternativa, que la mujer pueda saber que dispone de eso. Si ella quiere tomar la decisión, ojo, porque no estamos hablando de mujeres que siguen tomando decisiones. De hecho, en esa misma línea, las buenas prácticas que pueden también implementar las organizaciones son, mientras más canales de denuncia existan o contacto, sensibilización, más ellas van a tener confianza para poder hablar. También empresas que tienen un poco más de recursos pueden poner teléfonos externos de asesoría jurídica y también soporte psicológico para las trabajadoras. Una buena práctica que se implementó en Francia fue que en los supermercados habían algunos centros de atención en caso de emergencia de violencia de género. Lo ideal es que esté personal entrenado en esa atención. Súper importante lo que hablábamos de todas estas campañas que se han realizado, como la mascarilla 19 y otras más. Si el receptor de mi denuncia no va a estar entrenado para poder darme una solución, que hago lo mismo. Y finalmente, un nivel superior con mayor recurso, bueno, la posibilidad que entre las empresas discutamos la necesidad urgente de tener refugio. Hay varios hoteles, yo sé que hay varias cadenas de hoteles, tanto públicos como privados. De repente se pueden hacer algunas alianzas para ir en el abordaje inmediato de esta necesidad actual que tienen las mujeres. Oye, estamos un poco en la hora, bueno, ya nos pasamos de hecho la hora, pero no quiero dejar dos preguntas importantes acá. Una dice, ¿qué es lo que no debemos hacer quienes trabajamos en gestión de personas para obtener el apoyo de la alta dirección de esta campaña? O sea, ¿de qué forma nos aproximamos o cómo evitamos aproximarnos de una manera en que no, ¿cómo se llama? La alta dirección pueda reaccionar o pueda generar todos estos mecanismos de defensa para impedirlo? Y lo otro es que en qué temática se podría empezar a capacitar cuando hablamos de violencia de género. Entonces, ¿en qué debemos empezar a capacitar? Y dos, ¿cómo aproximarnos a la alta dirección para lograr la colaboración, ganarnos a ello? Me gustaría partir con la primera y que quizás la Tati nos aborde con la segunda. Yo creo que la alta dirección, como también siempre lo hemos conversado, muchas veces tenemos que hablar el lenguaje de los negocios. Por más que nosotros sepamos que esto es justicia social y lo que corresponde, creo que a las organizaciones les gusta hablar de responsabilidad social empresarial y también es productividad finalmente. Si uno piensa una trabajadora que está con problemas psicológicos, evidentemente va a tener problemas en su productividad, en su desempeño. Los climas laborales se deterioran y evidentemente las personas que están con problemas, el que sea, no vamos a poder avanzar a la productividad. Entonces yo creo que la alta gerencia siempre se sensibiliza un poco con las estadísticas nacionales e internacionales, también entender que el problema de la violencia de género es un problema si lo resuelven las empresas, porque también es la mitad de la población la que está trabajando en esas condiciones. Por lo tanto, podría ser un tema que se sensibilice desde la estadística, desde los costos, como señalaba Tatiana anteriormente, de Estado que existe por la violencia de género, hasta también los costos empresariales que eso significa. Y Tatiana, ¿en qué podemos empezar a capacitar? ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Yo creo que es fundamental, Pedro, que logremos entender todos y todas de qué hablamos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres. Porque yo creo que aquí hay cosas muy confusas. Cuando no logramos entender de que la violencia es una estrategia de sometimiento continuo, comienza una forma y termina una forma muy dramática para la vida de las mujeres y también para la de los hombres, ojo. Yo creo que ahí hay que lograr que los trabajadores y trabajadoras comprendan, reconozcan cuando están en una dinámica, en su relación de pareja, en una dinámica de violencia. Sean capaces de reconocer además que la violencia se expresa de distintas formas.
no necesariamente son única y exclusivamente de violencia física. Yo creo que ese tipo de cuestiones son relevantes, de que puedan comprender de qué hablamos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres. En segundo lugar, yo creo que es súper relevante, muy relevante, trabajar sobre nuevas masculinidades o masculinidades no tóxicas, no hegemónicas, como ustedes quieran nombrarlas. Porque yo creo que es importante acompañar a los hombres en la transformación, de decir que es posible abandonar esta idea de que yo demuestro mi potencialidad a través de la violencia y violencia que ejerzo particularmente sobre las mujeres. Yo creo que es importante trabajar sobre eso. Sería un tremendo aporte. Y lo último es, no, o sea, no es lo último, sino que lo último de como ejemplos que estoy dando, de generar capacidades al interior de la organización para quienes se van a hacer cargo de empujar este tema. Porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos un sostén institucional o organizacional, como lo quieran llamar, que en realidad no permita implementar de la mejor forma la iniciativa que yo diseñé. O sea, lo que no puede ocurrir es que revictimicemos a las mujeres. Lo que no puede ocurrir es que cuando las mujeres acudan por ayuda, les digamos, pero ¿por qué te demoraste tanto? ¿Por qué no lo dejaste antes? Pero si esto es tu responsabilidad. O que si las mujeres se arrepienten y dicen, ¿saben qué? No, no voy a hacer absolutamente nada, decir, bueno, no vas a tener otra oportunidad. O sea, son cuestiones que tenemos que quienes se hacen cargo de este tema se tienen que hacer cargo en serio y para eso requieren de capacidades que les permitan tener un marcos cognitivo que le permitan comprender de qué hablamos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres. Porque es la única forma que vamos a poder ir erradicando este problema. Bueno, estamos un poco en el tiempo. Recordarles a nuestros, ¿cómo se llama?, asistentes, a las personas que se sumaron a este conversatorio, de que estos temas los revisamos en el Diplomado de Gestión con Perspectiva de Género. Aquí Carla Rojas es la directora del diplomado y Tatiana es una de las docentes, junto con 4 más. Así que si están interesados, contáctenos. Pueden incorporarse a los programas de formación, podemos buscar alternativas de apoyo para sus empresas en este sentido. Quiero recordarles que tenemos 2 conversatorios más. La próxima semana vamos a hablar de qué hacer y cómo enfrentar un caso donde se ve violencia de género. ¿Ya? Cómo hacer para contener, para orientar en el caso de denuncia, para apoyar en todo el proceso, para romper con este círculo de violencia de género. Y el martes siguiente vamos a contar con la compañía de Miguel Lorente, un experto ¿cómo se llama?, en violencia de género, médico que se aproximó a la temática a partir del estudio de las autopsias de mujeres violentadas y asesinadas de femicidio. ¿Ya? Y que toma una perspectiva bastante interesante porque analiza cómo el rol del hombre y de la masculinidad se involucra en el proceso de la violencia de género. ¿Algo que quieras decir, Carla, Tatiana? ¿Algunas últimas palabras? Bueno, cerrar señalando que la violencia de género es un problema social, por lo tanto las organizaciones también, agradecer la participación de todos en este espacio y bueno, que no nos paralicemos con estas situaciones, sino que más bien ojalá nos activemos y articulemos, como decía Tatiana, para no revictimizar más a las personas que sufren violencia y poder dar una respuesta a tiempo. Tatiana. Sí, que entiendan que, sobre todo entiendan que las mujeres toman decisiones cuando encuentran escenarios de justicia sobre los cuales ellas pueden actuar. Y creo que las empresas pueden ser parte de ese escenario de justicia, pueden ser parte de ese contexto que les permite pensar en una salida y salir de la violencia. Y ahí yo llamo activamente a las empresas a hacerse cargo de generar condiciones que les permitan mirar este problema y mirarlo en serio. Eso. Muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde, los esperamos el próximo martes. Gracias, Tatiana, gracias, Carla, por toda su sabiduría y por compartirlo. Hasta luego. Hasta luego.